Buenas noches, resonando lunes 10 de marzo de 2014, son las 21 horas, 1330 del dial. Apareció el Oscar de nuevo, el gran Oscar. La verdad que bienvenido. Bueno, hoy tenemos un programa con especial, francamente especial. Tenemos un compañero, un diputado que viene de Venezuela. Tenemos a Pablo, como siempre. Buenas noches a la audiencia y tenemos también a Mónica Riet, que va a participar del programa, porque fue un poco la autora de la venida de compañero. Buenas noches. Que lo vamos a presentar, José Alfredo Ureña, ¿no? ¿Dije bien? Y le damos la bienvenida acá. Un saludo a la audiencia. Sí, muy buenas noches a todos los queridos usuarios de Radio Fénix. Bueno, 1330 AM. 1330M. Ahí está. Bueno, la vía de comunicación, tenemos el 2409-0837, que Oscar les va a tomar algún mensaje. 099-600-289 para mandar mensaje de texto. Repetimos, 099-600-289. El correo es resonando2010@gmail.com. El blog para la información. El blog www.resonandoenfenix.blogspot.com. Y los videos los estamos subiendo como siempre al canal de YouTube Resonando 2013. Resonando 2013, ahí están todos los videos. Bueno, y también este es un programa muy especial. Pensamos que tiene bastante audiencia porque lo difundimos a través del correo electrónico y creo que llegó a bastante gente. Yo me he encontrado gente que me ha dicho, bueno, hoy esta noche te voy a escuchar. Bueno, acá digo, no vamos a hacer más preámbulos. El compañero Alfredo viene a explicar cómo es la situación de Venezuela y un poco después le vamos a hacer alguna pregunta, ¿no? Sobre el proceso bolivariano, en qué está, o digamos, preguntas porque este es un programa que los oyentes saben, y yo no sé si Alfredo, yo no creo que no se lo dije en la previa, es un programa muy dedicado a la economía política, ¿no? O sea, muy centrado en el tema de la economía política, que es el trabajo que nosotros venimos desempeñando hace años, y el programa tiene un énfasis en eso. Así que ahora yo me callo y tú hablas. Bueno, no. Que para eso viniste. Bueno, yo te pido un favor, habla fuerte, un poquito más fuerte. Este micrófono capta perfecto, es un micrófono, pero aquel no. Aquel es un micrófono más o menos. Bueno, en principio darle las gracias a ustedes y por supuesto a Radio Fénix por esta oportunidad de poder conversar y poder actualizar, en todo caso de primera mano, nosotros que estamos viviendo en Venezuela, decir que efectivamente lo que hemos visto y que se ha visto a nivel internacional, no solamente aquí en Uruguay, es una soberana guerra mediática. Y yo siempre lo dije en mis programas, en Venezuela se alineó una ensalada explosiva combinada de lo que es guerra económica con provocaciones, y por supuesto hay un elemento de lo que es la relación del Departamento de Estado de los Estados Unidos con personeros en el país y triangulado también con personeros en Colombia, como el caso de Álvaro Uribe Vélez. De tal manera que, y no cabe duda, ¿no? Sí, de tal manera que esa ensalada tiene que ver con la provocación que se inició el 12 de febrero, yo se lo decía, como mataron a un cuadro nuestro del 23 de enero, una parroquia muy, pero muy aguerrida. Parroquia es un barrio. Sí, un barrio de Caracas, justamente donde está la sede del cuartel de la montaña, donde están los restos de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Ese
esa parroquia fue muy, pero muy atropellada el día del Caracazo. Pues mataron muchísimo gente el 23 de enero y avaliaron los edificios. Hay unos edificios, unos bloques, le dieron muchas balas. Total que esa parroquia siempre ha sido muy, pero muy alegre. Justamente el 12 de febrero de este año, nosotros estábamos celebrando 200 años de la Batalla de la Victoria, y estábamos fuera de Caracas, porque estábamos justamente allá en La Victoria, una ciudad donde ocurrió esa batalla. Y se había permisado, se le había dado permiso a los estudiantes para que marcharan de la Plaza de Venezuela hasta el Ministerio Público y la Fiscalía. Pero una vez que termina la marcha, aquello se definió, se puso en marcha el plan desestabilizador. Porque lo primero que hicieron fue matar a Juancho para hacer esa provocación, el cuadro del 23 de enero. Y estando nosotros fuera de Caracas, Diosdado Cabello, que estaba dando un discurso a raíz de los 200 años, la fecha bicentenaria de la Batalla de la Victoria, interrumpe el discurso y llama la atención de los líderes del 23 de enero que no salieran. Porque nosotros sabíamos que era una provocación para que bajara la gente del 23 de enero, se encontrara con la concentración que había, y bueno, aquello iba a ser el caldo de cultivo que ya estaban buscando, de una cantidad de muertos para poder decir hay que intervenir en Venezuela. Gracias a Dios, los cuadros nuestros, los líderes sociales, políticos, definieron no salir, pero 15 minutos después de haber matado a Juancho, mataron al estudiante, y lo matan con la misma pistola que mataron a Juancho. 3 días después matan a una Miss en Valencia, lo matan ellos mismos en una concentración de misturismo por la espalda. Y no le bastó con eso, porque eso ya iban tres personas que son definitivos objetivos políticos. No lograban todavía que se diera aquella guerra civil, aquella subversión, y entonces decidieron matar al jefe del fascismo que estaba liderando esto, que era Leopoldo López. Por eso es que los medios ponen Leopoldo se entregó, y lo ponen como que fue muy bueno, que se entregó. No, Leopoldo se entregó porque le mostramos los videos a la mamá y al papá de Leopoldo, y eso lo dijo la esposa de Leopoldo por CNN, cuando reconoció que quien le salvó la vida a Leopoldo fuimos nosotros, porque no queríamos, que ellos mismos ya habían decidido liquidarlo, para hacerlo parecer como claro, una muerte del gobierno. Del gobierno, por supuesto. Y todo estaba definido. Y recuerdo que tuvieron que ir tres noches enteras discutiendo Diosdado Cabello con la familia, con la mamá, el papá y la esposa, hasta que ellos lograron llamar, la mamá lo llamó y dijo, ven acá, tienes que oír esto. Porque él estaba clandestino. Sí, esto es verdad, si te ven te van a matar. Y entonces ahí se hizo para que se diera pues la entrega acordada con el gobierno. Y fue acompañado por Diosdado Cabello. Personalmente. Entonces, todos estos detalles no salen. Y la garantía del debido proceso también, claro, policial. Exactamente. Cosa que él no hizo en el 2002, porque él participó como alcalde de Chacao en el 2002, cuando sacaron al ministro Rodríguez Chacín, que es gobernador de mi estado ahorita, que fue todo lo contrario. Y ahí están los videos, cómo lo sacaron. Se refiere al golpe. Al golpe del 2002. Claro, él participó ahí. Y él no dio él era alcalde de ahí, donde estaba Rodríguez Chacín. Y él no dio esa garantía. Es más, lo sacó por la turba de gente para que lo vejaran y lo golpearan. En cambio nosotros dijimos no vamos a hacer eso. Vamos a garantizarle el debido proceso y vamos a garantizarle la seguridad para que esté. Digo esto porque... Él estuvo preso por ser golpista en el golpe del 2002. Sí, estuvo preso y después fue amnistiado. Fue inhabilitado. Fue amnistiado a posteriori por Chávez. No sé por qué Chávez, del partido, pero bueno, esa es la verdad. Bueno, pero en todo caso, eso fue un elemento. El otro elemento fue lo que se venía dando que los comerciantes, los pseudo dirigentes de Fedecámaras, los pseudo empresarios. Fedecámara es la Federación de Cámara de... Una cámara empresarial. Que participó también en el golpe de Estado del 2002 y está participando en este golpe suave también. Entonces,
esos comerciantes estaban ganándose y vendiendo cosas con ganancias de 800, 1000, 1200%. Eso no lo aguanta ninguna economía del mundo. Justamente hacemos como un símil. Ustedes se acuerdan que en el 2001, perdón, cuando el presidente Chávez aprueba en la ley habilitante 40 leyes, donde estaba la ley de tierra, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos, 6 meses después viene abril 2002, golpe de Estado en Venezuela. Bueno, así fue ahorita, nosotros sacamos la ley de precios justos e inmediatamente se activó el golpe. Muy similar, el guión es parecido, solo que este golpe es un golpe suave, donde se inició por focos. La estrategia y la táctica del foquismo se dio. Y entonces donde se inicia todo es justamente, nosotros tenemos 335 municipios en Venezuela, en la división territorial, y se empezó el problema por 19, y después se ha ido bajando, ahorita es muy poco lo que hay ya. Porque además ellos también tenían dentro de esta ensalada explosiva que hubiese dos cosas: la participación y por supuesto el pronunciamiento de la Fuerza Armada y el pronunciamiento de los entes internacionales. Efectivamente, el pronunciamiento de la Fuerza Armada se dio, pero se dio no como en el 2002, que fue contra Chávez. No, ahora se dio a favor de Nicolás Maduro, el presidente de la República. Y con respecto al pronunciamiento del organismo internacional, ustedes lo han visto, se pronunció la CELAC, la UNASUR, hasta inclusive se pronunció la OEA. Sí, recientemente. Sí. Entonces, con el voto en contra de Estados Unidos, claro, Canadá y Panamá. Eso nosotros ya lo sabíamos. No, por supuesto. Digo, sí, ya era de antes. Pero sí estaban esperando eso. Entonces, esos dos elementos no se dieron. La gente todavía al principio, cuando nosotros llegamos la semana pasada aquí en Montevideo, nos preguntaba, bueno, ¿será que este golpe tiene éxito o va a tener éxito? Nosotros decíamos, no, efectivamente no va a tener éxito. ¿Por qué? Y no se había pronunciado todavía la OEA, no se había pronunciado todavía la UNASUR. Pero nosotros estamos claros que no. ¿Por qué? Por dos elementos fundamentales que hay en Venezuela. Uno, que la mayoría del pueblo venezolano es democrático, le gusta la democracia. No en balde hemos tenido 19 procesos electorales, de los cuales hemos ganado 18. En Venezuela hay 1.4 procesos electorales por año. Este es el único año que no hay elecciones en Venezuela. Pero el que viene hay elecciones, porque hay elecciones de la Asamblea Nacional. Esas 19 elecciones fueron en los 15 años, 15 años de la revolución. Sí, por eso da 98 hasta el 98 todavía. Pero además de eso, el otro elemento, aparte de la democracia y la paz, todo lo que es pacífico, por lo tanto no va a aceptar golpe de Estado, ni va a aceptar toda esta guarimba y esta disposición de alborotar el país. Pero hay un elemento que yo siempre lo resalto, porque es que nosotros tenemos una unión cívico-militar, que es uno de los legados de Hugo Chávez. Usted sabe que bueno, aquí por historia, aquí en el pueblo uruguayo, los milicos y los civiles andan siempre separados, pues. Nosotros allá no. Y eso no es que fue siempre, fue a partir de que el presidente Chávez fue haciendo entender a la Fuerza Armada que son un pueblo uniformado. Y por eso trabajamos juntos. Esa unión cívico-militar es real, consecuente. Entonces, cuando se da esta realidad en Venezuela, se le pone una cuesta arriba a cualquiera que quiera dar un golpe de Estado, sea cruento, sea golpe blando, como lo quieran llamar. No va a poder ser. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada en este momento no es la Fuerza Armada de los militares que se formaron en la Escuela de las Américas. No, son las Fuerzas Armadas que ya no fueron más a la Escuela de las Américas y tienen otro tipo de formación más consciente de lo que es el pueblo venezolano. Es más, los tildan de vendepapas, de carga no sé qué, porque ellos trabajan en los mercados. Por ejemplo, cuando hay operativos para venderle comida a la gente, ellos trabajan, ellos apoyan y pesan la papa y pesan la carne, igual que los civiles. O sea, hay una unión cívico-militar real, cierta, sostenida y mantenida en el tiempo. Eso más
la mayoría consecuente que hemos tenido de la parte electoral, porque nosotros hemos ganado 18 procesos electorales, pero 4 los ganamos ahorita en los últimos 14 meses, incluidos 2 procesos presidenciales, 2 elecciones presidenciales. Pues ganamos con el presidente Hugo Chávez en octubre, ganamos después en diciembre gobernadores, ganamos 20 gobernaciones de 23 y ganamos 22 consejos legislativos de 23. Pero después vino una elección en abril que ganó nuestro presidente Nicolás Maduro, y es la tercera derrota del cuadro que ellos se tenían jugando en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que era Enrique Capriles. Y después le ganamos la 4ª elección el 8 de diciembre. Ganamos 75% de las alcaldías del país. Y no es que no haya habido democracia, ni que, como quisieron decir en alguna oportunidad, que el CNE está vendido. Les tengo que decir que nosotros le reconocimos a ellos que ganaron una alcaldía que se llama Pueblo Llano en el estado de Mérida. La perdimos por 8 votos. ¿Usted no reconoce? No, que las elecciones han sido limpias, eso lo ha reconocido todo el mundo. La comunidad internacional. No hay posibilidad cierta. No hay nadie. No hay posibilidad cierta de que tú le metas mano a... No. Yo ningún digo que haya perdimos dicho. nosotros una alcaldía por 8 votos, Sí. y no hay manera de echarlo para atrás. Son 8 votos, así sean por 2 votos, hay que reconocer. Bueno, ellos no querían reconocer que habían perdido cuando Enrique Capriles perdió por más de 300.000 votos, no quería reconocer. Claro, lo que pasa es que el presidente Hugo Chávez le estaba acostumbrado a ganarle por millones de diferencia. Cuando se acortó la diferencia, ya decían no, que no reconocía, pero si tú pierdes por 2, por 3 votos, perdiste, chao, si es la democracia. El que saca 20 gana y el que saca 19 pierde. Entonces, eso le digo ese ejemplo porque... está poniendo a temblar. Porque Pero eso era una vieja estrategia, porque me acuerdo que cada elección que venía Chávez planteaba de que había un plan A, un plan B, un plan C del imperio, y siempre estaba esa posibilidad de que si había poca diferencia iban a salir a desconocer. O sea que eso siempre fue... Bueno, espera, entonces, a ver, o sea, acá digamos hay una serie de medidas que toma el gobierno venezolano en el año 2013 ante una situación que se estaba produciendo económica, ¿no? que es la ley de precios justos y otra bueno, no, interviene también una cadena de distribución de electrodomésticos, ¿no? No, porque empezamos cuando se aprueba la ley, se pone en acción una comisión que empieza a juzgar, a realizar galpones llenos de comida y galpones llenos de electrodomésticos. No es que una red de producción de electrodomésticos. No, bueno, hay una red que se llama DACA, algo así que se salió mucho en las tapas, por claro, eso claro. Sí. Obviamente los electrodomésticos no es lo más importante. Pero es que lo además, importante es la comida. Claro, pero es que además a esos señores se le había asignado dólares del Estado, porque antes, ahorita nosotros cambiamos eso, antes el tener dólares, el único que podía tener dólares era el Estado, y cualquier privado que pudiera tener dólares tenía que justificarlo, y si no lo justificaba era un delito. Entonces, cuando nosotros fuimos a DACA estaba en la lista de las empresas que se le había asignado dólares a 430, y ese era el negocio, por eso se despilfarró y entonces quisieron ahogar al pueblo venezolano por la vía de la economía, por la vía de los precios, por la vía de la especulación excesiva. ¿Por qué? Porque si a ti te asignan dólares para comprar 1000 computadoras, tú traes 100 computadoras y resulta que las computadoras tú las compraste a 100 dólares y tú las traes al país para venderlas a 1000 y a 2000 dólares, ¿a dónde va la economía? Pero además no las trajiste a 1000, trajiste a 100 nada más. Los otros dólares... Eso lo venían haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí se armó una red dentro de lo que es Cadivi,
que es la comisión de Sí, la que administración de asignaba los divisas, dólares. se llama Comisión de Administración de Divisas, que era la que asignaba dólares, que fue, bueno, hasta el presidente, hasta Martinelli está metido en ese lío. ¿Martinelli quién es? El presidente de Panamá, Ah, el presidente de Panamá. cobrando porque le fueran a pasar las tarjetas allá en Panamá. Le cobraban los empresarios. Sí. O sea, me acuerdo que se había creado un boom. Entonces, ahora no, ahora volvemos, se cambia la ley y ahora los privados pueden comprar dólares y tener cuentas en dólares y todo. Pues tuvimos que cambiar eso. A una tasa distinta. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se estaba haciendo era eso, que la gente se le asignaban los dólares, hacía el simulacro de que hacía la importación, se quedaba con una cantidad de dólares y lo vendía al mercado negro, digamos, al mercado paralelo. Entonces el cambio, digamos, o sea, ustedes tenían un régimen de cambio administrado con control de cambio, que en América Latina no es nada nuevo. Claro. Lo que pasa es que después de, digamos, de los años del neoliberalismo que empiezan a implementarse a fines de la década del 70, eso se empieza a derogar. En el caso de Uruguay, la que impone el libre cambio absoluto es la dictadura, ¿no? O sea, en 1977, por ahí, liberan completamente y se da la situación de que tú puedes girar $1 millón sin ningún problema, nadie te pregunta nada, llenas un formulario y allá va. Claro. Entonces, ustedes ponen un régimen, el problema que tiene el control de cambio es ese, que se presta mucho a la corrupción. Claro, O sea, eso es lo que pasó, yo porque soy amigo del que asigna. Porque el régimen como tal Ahora, fue muy yo bueno te voy a para decir otra poner cosa. una llave a ¿Eh? para evitar la salida de los dólares, porque lo estaban llevando. Claro, pero ahora, digamos, con eso que hacen ustedes, liberalizan el cambio, digamos, a otro tipo de cambio. Sí. Entonces ahora va a fluctuar la oferta y la demanda. Pero Y sigue eso- habiendo un cambio negro a una tasa muy distinta, ¿o no? Pero no, porque ahora como cualquiera puede comprar dólares, traer dólares, tener cuenta en dólares. Si no recuerdo mal, alrededor de 12 y pico es el Sí, tipo de cambio. sí. 11 y algo, entre 11 y 12. Ah, Entonces, bueno, ese componente económico también jugó un papel importante. Los medios de comunicación, que bueno, cuando nosotros llegamos aquí la semana pasada, la gente preguntaba que si era verdad que Venezuela estaba ardiendo por los 4 costados. No era así tampoco. Ah, pero los medios lo vendían así. Exagerado y satanizado, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Sí, han habido hasta ahora 21 muertos. Y los últimos que han habido no es precisamente la Guardia Nacional y los cuerpos de represión, no. El cuerpo de seguridad. No. Es porque los francotiradores matan a las personas que van a quitar la barricada. Y los muertos sí, que tiene han una habido estrategia son con balas en la cabeza. o una táctica de poner barricadas en una calle, entonces dejan las cosas puestas, se van. Yo leí algo de Sí. eso, no sé, tú me dices. Sí, lo sí, que sí. leí, Y eso Eso es lo que le dicen guarimba. Guarimba, Y esas son las pero- guarimbas. y los alambres esos que atraviesan en la calle de noche que Ujú. provocaron la muerte de por lo menos 3 personas. Sí, también. De motorizados Ujú. que pasaron, a uno lo decapitó Sí, lo directamente y a otros dos los degolló. Ahora, la derecha dice que hay motoqueros que le dicen tupamaros, que andan disparando, incluso que han matado a alguna gente, ¿no? O sea, mira, para mí todo eso, te voy a decir una cosa, es completamente secundaria. Te lo digo porque digo, vamos, en un proceso de millones y millones de personas pasan un montón de cosas que se buscan y otro montón de cosas que no se buscan, ¿no? Porque mi pregunta va más al fondo, ¿no? ¿Qué pasa con la milicia? O sea, Chávez en su momento planteó que se iba a hacer una milicia popular, ¿no? Ujú. Inclusive decían que había Los milicianos. importado como 100.000 fusiles AK de Rusia, los Kalashnikov de Rusia, para armar precisamente esa milicia. ¿Qué pasó con eso? No, el proceso de la milicia inclusive está previsto dentro de la Constitución nuestra. El cuerpo de milicia
sea, el pueblo armado está definido. La Constitución que es un pecho de los trónicos. Pero, a ver, ha ayudado mucho, por ejemplo, eso de la milicia para procesos, por ejemplo, lo que yo les decía hace rato con la distribución de alimentos. Ha ayudado mucho en la parte de ayudar a mucha gente, a la gente que es mayor, que va a los hospitales, que va a los centros de atención de salud, pero también... Sí, habla más fuerte porque en la cámara que ella pero no también está en el resguardo del país. Nosotros tenemos un gran problema y esto también lo quería definir porque hubo un estado, el estado limítrofe con Colombia, con el departamento norte de Santander, la capital es Cúcuta, que tuvo muchos problemas y sonó Discúlpame, mucho. tenemos un El corte estado Táchira. y seguimos dentro de un par de minutos. Todos los días a las 13:30 horas, de la frontera música de con Colombia. Sí, España. habla, Un Lo espacio importante la presentado por pregunta que él te Hotel hizo, Colón que no de la queda ciudad clara de tu respuesta Mercedes. para mí, Más porque que la un gente que hotel, escucha un acá es lugar para fundamentalmente gente de disfrutar. izquierda, Teléfono son militantes. A esta hora la gente común no está 47 escuchando la 20 radio. y 46. Además, Sobre es si el- existen las es el milicias, perfil del programa. ¿entendés? Es un programa sí, para sí. gente militante. Radio Fénix Sí, sí, sí. informa la Y es hora. importante que contestes esa 21 horas, pregunta, porque no es 27 menor. minutos. No, y no es que existe, es que Tercer trabaja. milenio, la magia y la naturaleza Apoya. mística del mundo de No, Orishá pero con su conductora independientemente y de eso, representante hay y una el milicia Orishá que está Giselle armada, del que Sur. está preparada militarmente, Domingos a la ¿para 1 de qué? la mañana. Ahora hizo Maduro un llamado al principio de todo esto, hizo un llamado, está bien, hizo un Está bien, llamado para que los obreros, el movimiento obrero, engrosara las filas de los milicianos. Sí. ¿Hubo o no hubo ese Sí, llamado? sí, hay un llamado. Un poco que Claro. hablaras de Sí. eso, ¿no? No, ¿Estamos la en el milicia. aire? No, todavía no. Atención instituciones Bueno, que después la cámara culturales, lo podemos deportivas editar. o políticas. La cámara se sube Invierta en donde YouTube. pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elica Fénix. Teléfono Yo explico porque es diferente 2-408-3292. de si uno está frente a un determinado Email público, cuál puede ser el interés de otro tipo de público, ¿no? radiofénix@adinet.com. Con tiempos limitados. Yo no entendí se la puede. respuesta igual, entendí la pregunta y la respuesta, yo por lo menos la entendí la respuesta. Digo, pero claro, sigo un poco toda la información, digo, ¿no? Claro. Digo, tú En también, digo, yo veo, digo, 2330 de su La milicia existe. y desde la ciudad de Anda por la calle, Montevideo apoya, transmite ayuda a las la concentraciones, emisora y ayuda a popular del la cuestión Uruguay. de la comida y ayuda a CX40 la- eso Radio sí. Fénix. Y el llamado, ahí vamos a salir Existe al aire. siempre frente al peligro, se llama Estamos responsabilidad. Volvemos al aire. Estabas hablando de la milicia. de la milicia. No sé. Ibas a hablar del estado de Táchira. Ajá. La milicia existe como tal, porque está definida como el cuerpo de seguridad y apoya muchísimo a la milicia en la parte social, pero también en la parte del resguardo de la patria. Eso está claro. Con respecto a lo que le iba a decir del estado Táchira, que ustedes vieron que fue uno de los estados donde fue como más exacerbada la situación del golpe. Y eso, claro. Sí, ahí es donde tenían más fuerza, Sí, más fuerza. Y hubo más acciones, ¿no? Exacto. De la derecha. O de la Más acción. terrorismo, más Más violencia, violencia, otro más nivel terrorismo. de violencia. ¿Por qué? Porque eso se contaminó con paramilitares, con narcotráfico, con guerrilla, con sicariato y con contrabandistas. Nosotros antes del 12 ya se habían tomado unas decisiones en materia de la lucha contra el contrabando. Casi la mitad de los productos alimenticios que nosotros subsidiamos en el país por la vía de Mercal, Pedeval, para que le llegue el alimento con menor precio al pueblo venezolano, se nos estaba yendo de contrabando por el Táchira. Entonces, Las redes mercales son redes... supermercados que hay en supermercados, pero todo, son del en Estado. todo el país del Sí. Estado, Y- con precios subsidiados a mucho menor precio. Allá hay mercales, mercalitos, pedevalitos, y hay 6.000 casas de alimentación donde comen 900.000 personas al día gratis. O sea, 6.000 por 150. Esa es la cuenta. geográficamente Táchira con qué le limita. Con Colombia, Con Colombia. directamente con el departamento norte de Santander, que la capital es Cúcuta. Entonces,
Pero además de eso, tiene una historia, es que el gobernador, o sea, antes del 2012, había un gobernador de derecha que tenía mucha relación con los paramilitares. Eso estaba muy contaminado. Por eso fue que las barricadas allá no eran solamente de poner unos cauchos, sino que ponían cemento y ponían piedra y era en serio, ¿no? Era difícil. Y cuando empezaron a quitar la barricada, empezaron los muertos por francotiradores allá en el Táchira. Todo eso es verdad. Entonces, pero ese estado, repito, tiene esa historia de contaminación de paramilitares, pero fue porque el gobernador, que era antes César Pérez Viva, que era un gobernador de derecha, apoyó mucho la entrada de paramilitares a Venezuela por ese estado. Cuando se arma todo esto, ese estado era uno de los focos fuertes. Pero además de eso, repito, estaban los contrabandistas, la guerrilla, el narcotráfico, Cuando tú hablas de la guerrilla, ¿a qué te refieres? No, porque la frontera, nuestra frontera con Colombia es muy grande, es 2000 kilómetros. Allí es una zona selvática. Sí, es ¿no? una ¿Sí? selvática, claro. Nosotros tenemos 3 estados limítrofes, tenemos el Zulia, que también era de ellos, ya lo recuperamos. Esos fueron los 2 estados que recuperamos, porque ellos tenían 5 gobernadores, ahora tienen sino 3. Recuperamos el Zulia, donde estaba Pablo Pérez, y recuperamos el Táchira, donde estaba César Pérez Viva, y Apure, que es el otro estado limítrofe. Pero el más contaminado era este estado Táchira. Entonces, mantener eso fue difícil, y justamente por ahí empieza la Conferencia Nacional de Paz, que llamó el presidente Nicolás Maduro, a la cual la oposición, los líderes políticos de la oposición no han querido ir. Porque inclusive, para que ustedes vean las contradicciones, han asistido todas las fuerzas sociales, incluida Fede Cámara, fue a la Conferencia de Paz, fue la cúpula de la iglesia, que no es santo de nuestra devoción. Sí, de todas las iglesias. Sí, de todas las iglesias. Pero fue también la gente, algunos representantes de estudiantes. Porque esa es la otra cosa, la gente decía, pero ahí están los estudiantes. No, el 12 de febrero la Federación de Centros Universitarios deslindó de los estudiantes. O sea, deslindó de eso. Digo, no, nosotros en esto no seguimos. Así como Así como deslindaron 3 diputados. ¿No fueron a la conferencia de paz o no siguieron las manifestaciones? No siguieron la manifestación, no están apoyando la manifestación en la Federación de Centros Universitarios. O sea que no, ese cuento de que, ay, pobrecito los estudiantes, no. Ahí están gente pagada para eso. Y hay 120 millones de dólares metidos para pagar eso. Ahí pagan $500 diarios por participante. Y la otra cosa es que el componente de llamados a paz que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, justamente esa Conferencia Nacional de Paz se inicia por el Táchira. Para eso, para poder bajar esos niveles. Justamente el día que se va a instalar la Conferencia Nacional de Paz, una diputada de oposición, que se llama Maricorina, fue al Táchira a asusar a que los jóvenes pues, que no fueran, y que no fueran ningún político de oposición a eso. Sin embargo, hay algunos alcaldes de oposición que ya se empezaron a acercar, porque realmente el objetivo de la oposición no es que quieren que Venezuela progrese, que tengamos porque no tienen ninguna propuesta. Cuando ustedes entrevistan a los estudiantes en una manifestación de ese tipo, ellos no piden que sí, bueno, venimos aquí porque hay un problema con las becas, con el transporte, con el comedor, alguna reivindicación estudiantil, ¿no? Lo único que dicen es que queremos que Maduro se vaya, que es el mismo guión del 2002 cuando decían queremos que Chávez se vaya. Entonces, efectivamente, dentro de estos planes golpistas, nosotros, y aquí viene un elemento importante, debemos agradecer mucho la solidaridad de las organizaciones sociales. Por ejemplo, acá nosotros tuvimos una reunión de una proclama que se hizo en la Plaza de la Libertad, donde estaba el CNT, estaba la Federación de Centros Universitarios,
los derechos humanos, varias organizaciones. Pero también tuvimos otro proclama en la Embajada de Venezuela con el Comité de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Pero también tenemos que hacer reconocimiento de todos los integrantes del Mercosur, del Mercado Común del Sur, que también dieron una proclama. Por cierto que hoy estuvimos reunidos en el Parlamento, en el Parlasur. Yo estuve representando a Venezuela en esa reunión y justamente lo que estamos tratando es de dinamizar por vía del reglamento interno la ejecución y el funcionamiento de ese Parlamento. Pero ahí está todo, y nosotros dijimos, no, que hay alguien que quiere interferir, que quiere ayudar, que quiere... No, los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Y si hubiese la necesidad de ir a discutir eso, lo discutimos en la UNASUR, no lo discutimos en la OEA. Y ahí está la manifestación de la Organización del Estado Americano. Entonces, esto está clarito. Estábamos quebrando, abortando un golpe de Estado, el cual nosotros lo hemos sabido manejar. La derecha dice que no, que es un horror, que no sé qué, pero nosotros seguimos diciéndole que queremos democracia, que vamos a seguir siendo democráticos y que vamos a profundizar la democracia revolucionaria y que vamos a seguir trabajando por la paz. Y eso llamado al plan de planificación, a la Conferencia Nacional de Paz y a la Comisión por la Paz y la Verdad, no son cosas de juego, sino que son cosas serias, acciones y actitudes serias. Bueno, Conferencia por la Paz te tiene... leo. Ricardo de Colón pregunta, ¿qué hay de verdad que los cubanos controlan las Fuerzas Armadas de Venezuela? No, eso es un discurso que ha tenido una de las diputadas de la Asamblea Nacional, esa que fue a Susar allá en el Táchira, de que no se presentara nadie en la comisión de la Conferencia Nacional de Paz. Ese es el discurso de ella, que las Fuerzas Armadas nuestras están siendo manejadas por los cubanos. A nadie se le ocurre que un país que no acepta, que nosotros como venezolanos no aceptamos injerencia de nadie en nuestro país. País soberano. Es más, un país soberano, creemos en la libertad, creemos en la autonomía de los pueblos. Quiero hacer Entonces, una pregunta volviendo un poco a la economía, digamos. ¿Cuál es el programa alternativo, de la derecha? Más allá de los estudiantes que, bueno... Un detalle de los estudiantes que se pasa me parece importante para aclararle a los oyentes. Él decía que la federación de no sé cuántos estudiantes deslindó responsabilidades. Sí. Lo cual no quiere decir que no hay algunos líderes que fueron los que llamaron, como él dice, a bajar a Maduro, como antes a Chávez. Existen esos líderes que incluso se han formado en Estados Unidos, que hace años que andan en danza atrás de esto, y eso sí, no han querido participar en los diálogos de paz. Por contrario, otra cosa que me importaba aclarar, que también Maduro dijo, acá no existen más los diálogos de cúpulas, acá el diálogo es con el pueblo, o sea que a esas conferencias de paz son televisadas en cadena nacional y van las organizaciones sociales y van los empresarios y van los de derecha, como tú has dicho, algunos de derecha que han querido entrar en el diálogo, pero que hay una discusión pública. El tema es ese, vamos a ver. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? O sea, más allá de lo que es la acción política, las acciones que podríamos llamarlas subversivas, o sea, las metodologías, ¿no? Tiene que haber un proyecto socioeconómico alternativo al que están llevando adelante ustedes, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, porque en definitiva es la esencia del asunto. Claro. O sea, lo otro, bueno, son herramientas para lograr objetivos, pero digamos, lo fundamental es cuáles son esos objetivos. El gran problema, usted le acaba de poner el dedo en la llaga, el gran problema que tenemos con la oposición venezolana es que no tiene propuesta. Ahí está la cuestión, porque cuando usted le pregunta, es más, cuando se presentó Capriles, que se ha presentado 2 veces para ser presidente y 2 veces ha sido derrotado, queríamos ver qué era la propuesta. No,
no hay una propuesta. Hay unas ganas y unas ansias de poder, eso es lo que hay. O sea, tú dices que es simplemente sustituir, sacar a los que están Sí. para ponérselo y hacer lo mismo. Y en Porque todo caso, yo en te- todo te caso acuerdo ellos porque tienen- digo, en todo caso ellos son reconocidos. eso pasa claro. en política, No, evidentemente, pero digo, yo pienso que me imagino que deben tener algo alternativo. No, lo que alternativo, lo digan o no. Lo alternativo que pueden Que tener, lo digan es otra cosa. Sí, lo alternativo que puedan tener es lo siguiente. El petróleo, una de las cosas importantes. Nosotros recuperamos la industria petrolera. Hugo Chávez logró recuperar la industria petrolera. No es de casualidad que en el año 98 el barril costaba $7 y ahorita cuesta 100. Eso llevó todo un proceso de negociaciones con los árabes, con formar otra vez la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, hacer viajes, conciliar hasta poder recuperar. Pero recuperamos también, y eso quizás fue una de las causas del golpe de Estado de abril del 2002, que es que los gringos no pagaban nada en Venezuela. No pagaban impuestos sobre la renta, no pagaban regalías, el precio era regalado. O sea, no había nada con qué hacer programas Sí, sociales. no, acá déjame ¿Por qué? Porque se llevaba déjame todo eso. meter algo que es un poco una afirmación y al mismo tiempo una pregunta. ¿No? Porque formalmente el petróleo estaba nacionalizado. Sí, en la pero- época de otro mirando ahora, no me Pero esa acuerdo, fue una de Betancur. es una nacionalización chucuta. No, pero conviene aclararlo porque uno lo he visto por ahí en las redes Trucha, se sociales, dice no. acá. Trucha. El petróleo lo nacionalizó ADECO. Carlos Andrés Pérez. No, antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba? Explícalo un poco porque. Ah, ¿qué pasaba con eso? Ojo, A la ver, gente eso no lo sabe. ¿cuánto costaba el barril? $7. Producir un barril de petróleo cuesta 5. O sea que quedaban 2 para repartir. Y eso se lo repartían entre la nómina mayor de PDVSA, que tenía unos gerentes que se llamaban nómina mayor, que se ganaban millones y millones de dólares, y las transnacionales. Y allí que, por supuesto que los gringos deben estar muy, pero muy molestos con el presidente Chávez y con Maduro. ¿Por qué? Porque como antes no pagaban ellos impuestos, ahora tienen que pagarse impuestos sobre la renta del 50%. Y pagaban 1% de regalía, ahora pagan 33% de regalía. Además del precio que pasó de 7 a 100. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ah, bueno, que ha sido el periodo donde más dinero ha manejado por la renta petrolera. Pero es que no sacan la cuenta que nosotros hemos hecho una inversión de 550.000 millones de dólares en inversión social, en educación, en salud, en vivienda. Nosotros en este momento estamos repartiendo, por ejemplo, computadoras desde los chiquitos, de los niños de primaria, hasta la universidad. Eso es Gratis. 65% de la renta petrolera que dijo Maduro en la reciente entrevista que le hizo a la CNN, de esos 880.000 millones de dólares en 10 años. 550.000 millones. Eso implica que nosotros hayamos pasado de tener 300.000 pensionados, que la Cuarta República, esos que quieren el poder, por eso ellos, será que quieren, ellos van a querer ir hacia allá. 300.000 pensionados. Y nosotros hemos logrado en 15 años 2.600.000 pensionados. O sea, además de que- ancianos Sí, que la tienen pensión. Pensión, sí. Y pensiones jubilados. O sea, hay una fuerte inversión en bienes públicos, ¿no? En salud, en educación, en Claro, vivienda, en inversión seguridad social. Claro. En vivienda hay un plan de 3 Vivienda millones. tenemos una inversión, nosotros jamás en la historia venezolana se habían construido 200.000 viviendas por año, y lo hemos hecho en los últimos 2 años. Hemos construido 550.000 viviendas en 2 años y medio, los últimos 2 años y medio con la Gran Misión Vivienda. Pero es que tenemos una propuesta de hacer 3 millones, porque es que hay unas herencias que nos dejó esa Cuarta República, esa gente que quiere gobernar de nuevo, que nos dejaron 2 millones de analfabetas, que ya los alfabetizamos, por algo nos reconocieron como libre de analfabetismo por la UNESCO. Somos el segundo país de América Latina libre de analfabetismo. Pero además de eso, nosotros sacamos de la pobreza a más de 4 millones de venezolanos.
que estaban en pobreza, en miseria. Nosotros bajamos los niveles de miseria, que estaban en 40%, a 6. Y el desempleo lo bajamos de 16 a 7, que está ahorita. Y la pobreza general, que estaba en 80, la bajamos a 24. O sea, hay una cantidad de índices que ellos nunca lo van a decir. Nosotros podemos decir, y eso de haber bajado la pobreza, esos índices de miseria, nos dio un reconocimiento de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos dio un reconocimiento. Así como nos reconoció. Yo te paso una pregunta de un oyente, que es esta última. Léela fuerte. Sí. ¿Por qué el pueblo desarmado, Camilo? Bueno, lo que pasa es que nosotros el pueblo armado, porque es que el pueblo armado es el pueblo armado nuestro es el pueblo uniformado. Entonces yo vuelvo a explicar, la unión cívico-militar que existe en Venezuela es una realidad. Eso no es que es una cuestión abstracta, ¿no? Es una realidad. Las Fuerzas Armadas venezolanas son ahora pueblo uniformado. Todo, aparte de la milicia. Mucha gente que logra ir ahora a formarse en la FOFA, en la escuela, en la academia militar, que antes no podía. El IUFAN, que era un instituto que era solamente para hijos de generales, ahora se convirtió en una universidad que se llama la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, y es una de las universidades que más estudiantes tiene. Nosotros pasamos de 500.000 estudiantes a 2.500.000 estudiantes. Hemos construido 32 universidades. Eso te refería a universitario. ¿Universitario de las Fuerzas Armadas? No, universitario, No, universitario general. Bueno. Y pudiera decir que ¿y cuántos? No sé si se puede decir. el único país que no le debe $1 al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, somos nosotros. ¿Cuántas milicias? Bueno, Uruguay ahora tampoco. Hay varios países que se debieron con el Fondo Monetario, pero no quiere decir mucho. Bueno, no, pero es que eso No, es el un Banco avance. Mundial sí, con el Banco Mundial sí, porque el Banco Mundial mantiene una política de préstamos y no sé si hay muchos países que no tienen deuda con el banco, pero con el fondo hay una cantidad no de queremos países. nada con esos tipos. No, está claro. Y está claro. propuso Chávez y propuso todo el Banco del Sur. Sí, Todos sí, los sí. reales que tenemos. Ya había hecho todos. una serie de iniciativas que son extremadamente importantes, precisamente como el Banco del Sur, o el intento que por ahora está bastante en pañales, de crear una moneda común, que es El Sucre. No está en pañales. El Sucre ya se han hecho Bueno, pero millones digo, y millones por de ahora, dólares de digamos, intercambio. está empezando. Creo que Uruguay había pedido participar en el Sucre. Sí, creo que sí. Sí, Creo sí. que sí, que ahora se planteó más en concreto. Hay un número que Plan se puede- Ceibal tienen en Venezuela también, Pará. escuché bien. Según una pregunta, hay un número de la milicia. ¿Se conocen números de cuántos milicianos, Milicianos, o sea, sí. civiles con instrucción militar hay? Sí. Hay más de 1 millón de milicianos. Sí. Eso están registrados. Y por lo que Eso yo no vi, es- eso Maduro no es ahora una es un mentira, llamado, es un claro, llamado a la es una clase realidad. obrera. El plan Ceibal. Lo Él que no pasa sabe es lo que, que te es. explico, el plan Ceibal es el plan ese de darle una computadora a cada niño. Ah, ok. Que acá Que también es- se hizo. Uruguay creo que lo hizo, no sé si no fue el primer país que lo hizo. Ujú. Ojo, es un tema que acá es objeto de mucha discusión. De mucha Porque, crítica digo, por la forma en que... o sea que por lo que tú me dices hay algo parecido en Venezuela. Sí, eso puede tener, como todo plan, puede tener la implementación algún error. Nosotros decíamos que Cadivi es un tremendo plan y fue un problema con la cuestión de los dólares. Podemos decir que las computadoras después nos vamos a dar cuenta, pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos la conciencia de que la implementación de un plan de esto ayuda mucho, sobre todo a los que tienen menos recursos. Lo que pasa es que hay Que un no tienen para comprar la problema, hay un computadora. problema de contenido, o sea, en definitiva,
Lo esencial en la educación no son las computadoras. Claro, ya hay un cambio en la educación, un Perfecto. cambio en la orientación de la Claro, educación. Allá hay que En Venezuela, antes de introducir las computadoras, se dio el cambio en la orientación de la educación. Nos falta mucho, ¿ves? No, yo te digo porque acá se plantea esa discusión que, digamos, si lo analizas abstractamente, acá, digamos, Sí, la computadora por la computadora no va a la resolver computadora muchas es cosas. un... Los docentes en sí mismos están en contra de la... y O se sea, lo acá no ha habido un utilizan- cambio y de los la... muchachos lo utilizan básicamente para jugar. Eso es el No ha habido un objetivo. cambio de los contenidos ni de la No pedagogía. sé lo que hacen en Venezuela, te digo lo que hacen acá, y eso sí lo sabemos todo por nuestra experiencia práctica, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿en qué estábamos? A ver. Alfredo, quería poner un tema en perspectiva. Con William nosotros integramos el colectivo de la lucha por la tierra y también ahora se está preparando, tú sabes, me imagino que sabes quién es Raúl Sendic Antonacho, ¿no? Se está preparando todo el ideario y un homenaje respecto a Raúl, ¿no? Toda la parte de ideología. Y evidentemente que nosotros reivindicamos una reforma agraria con expropiación del latifundio, sin indemnización, estatización de toda la banca, no pago de la deuda externa y una cantidad de otros principios que están en el ideario de Raúl, que William también se encargó de hacer un trabajo de economía política y actualizarlo a la realidad de hoy, ¿no? Del Uruguay. Entonces por ahí digo que nosotros estamos reivindicando eso, preguntarles un poco el tema, ¿no? El tema agrario y Claro. el tema de reforma agraria. ¿Por qué? Porque el tema, porque como hablamos del tema justamente Sabemos que tú estás en ese área, de esa guerra que hay con la burguesía, acá también tenemos un problema con la lumpenburguesía nacional o extranjera, las corporaciones transnacionales, la extranjerización de la tierra, el acaparamiento, las grandes superficies, la remarcación de precios, ¿tá? Los grandes beneficios y también evidentemente que los trabajadores y los pasivos que vivimos en una retribución fija, perdemos con ese remarque en los precios, perdemos salario real y cuando se hacen acuerdos con las cámaras empresariales por precios, cosas coyunturales, alguna rebaja de IVA, eso no ataca lo estructural. Entonces, como sabemos que Venezuela tiene esa problemática, digo, ¿no? Entonces, un poco en perspectiva de lo que nosotros estamos reivindicando. Déjalo hablar porque se está Era terminando eso. el programa. Bueno, mira, es muy atinente eso porque yo soy el presidente de la Comisión de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional. Hablemos alto, sí. Entonces, justamente pasa por definir elementos importantes y lo tenemos definido en la Constitución. Aquí dice el 307 que el régimen latifundista es contrario al interés social. En la Constitución bolivariana. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hay un artículo definido contra el latifundio. Pero el plan de la patria, que nosotros lo aprobamos como ley, es mucho más fuerte. El plan de la patria dice hay que terminar con el latifundio. Es el plan de gobierno que se aprobó para este periodo. Sí. de Bueno, y a ver, ¿y en qué Y, está en la práctica y el eso? 305 ya va. Y el 305 que dice el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria, que es un concepto quizás mucho más suave que el de la soberanía alimentaria que está previsto en la ley, en el plan de la patria, porque la seguridad alimentaria se entiende como la disponibilidad de alimentos en un determinado tiempo, pero puede ser de producción nacional o importado. En cambio, la soberanía no es otra cosa que la independencia en la producción de alimentos, tiene que ser con producción nacional. ¿Cómo hemos avanzado? Hemos avanzado muchísimo, porque hemos asignado muchísimas tierras a campesinos. Tan es así que han habido muchísimos muertos, campesinos muertos por los latifundistas. Yo entiendo que ese tema aquí es mucho más álgido que allá. ¿Tienen latifundio todavía? Sí, cómo no, claro que sí. Pero es que nosotros teníamos fincas, por ejemplo, de 60.000, 40.000 hectáreas de la compañía inglesa, por ejemplo, de grandes transnacionales. Y eso hemos ido avanzando, pero queda mucho latifundio todavía. ¿Qué porcentaje de la tierra, nos queda un minuto más o menos, qué porcentaje de la tierra, digamos, está en manos de grandes terratenientes?
Pero es que decir verdad, el mayor latifundista del país es el Estado. Porque el Estado, o sea, cuando usted se pone a buscar la tradición de la propiedad de la tierra, resulta que no hay nadie que demuestre. O sea, hay gente que dice, no, esta tierra es mía. Ajá, pero cuando tú ahí buscas a ver a quién se la compraste, la tradición no da para decir que tú fuiste, sino que simplemente tú fuiste corriendo una cerca. Eso ha pasado en Venezuela. Entonces, hay un alto porcentaje de tierra que es del Estado. Y hay otro alto porcentaje de tierra que es de los grandes latifundistas privados. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero hemos avanzado mucho con esto del latifundio. Bueno, yo creo que la ley, podemos irnos de cuánto queda, perdón. Perdona que te corte una grosería. Y la ley de la patria, Si no se el acabó plan de el la programa. patria, que es ley, dice que hay que acabar con el latifundio y en eso estamos trabajando. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, por venir. Tablul. Y No, muchas gracias por a venir los- también. A los oyentes, y creo que fue muy bueno el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Y que viva la lucha del pueblo bolivariano. Así es, muchísimas gracias a todos los que han podido hacerse solidarios. Y es un problema que no es de Venezuela, es un problema de América Latina. Por Hay que supuesto. tener conciencia de eso. Por supuesto. Claro. Totalmente. Bueno. Muchas